Hola. Bueno, vamos a seguir con los vídeos de acabados sobre madera. Vamos a empezar a ver el último de los acabados que os he reseñado, que es el de pintura. Hemos visto ya los barnizados, los acabados tradicionales, que eran los más antiguos, los aceites y las ceras, y vamos a terminar viendo la pintura, el esmalte, pintar un mueble, pintar una madera. Bueno, básicamente ya dijimos que los componentes, tanto de los barnices como de las pinturas, son, bueno, pues un aglutinante, digamos, pues el ligante, un disolvente o diluyente, que es lo que permite dar el producto, dar el aglutinante, y en el caso de las pinturas se va a diferenciar del barniz en un elemento más, que es el pigmento, que es el componente donde reside pues, el color, que es lo que va a diferenciar la pintura de los barnices. Los barnices son transparentes y las pinturas son opacas, van a tapar la madera. Bueno, esto es como los ingredientes o los componentes básicos. Evidentemente, las pinturas, las sintéticas, los productos plásticos, los productos modernos, los productos comercializados, que se utilizan desde hace muchísimos años, lógicamente, pues bueno, tienen una gran cantidad de aditivos en su composición, que luego veremos alguno de ellos. Pero ya sabéis que siempre que vemos estos temas, los acabados, como cualquier otro, diferenciamos entre los antiguos, entre los naturales, los orgánicos, los que se utilizaban antes, que son los que se deben utilizar siempre que estemos dentro del campo de la restauración, y los acabados modernos, plásticos, que entran más dentro del campo de la decoración. Siempre os hago la diferencia, porque bueno, al fin y al cabo esto es un taller de restauración y decoración. Bueno, los componentes básicos ya lo sabéis, el aglutinante, el diluyente y en el caso de las pinturas, un pigmento. Si nos centramos en los antiguos, en los orgánicos, en los naturales, en los que debemos utilizar siempre que restauremos, bueno, pues el aglutinante o ligante, en el caso del barniz, por recordar, eran las resinas básicamente, resinas, bueno, pues obtenidas de los árboles, de las coníferas principalmente. Y el diluyente de este barniz era principalmente pues el aguarrás, la esencia de trementina. En el caso de las pinturas, los aglutinantes, que son naturales, me refiero a los que se utilizaban pues antiguamente, los aglutinantes, como digo, el origen venía sobre todo de las colas animales, las colas que ya hemos visto, las orgánicas. Si os acordáis, vimos la cola de conejo, cola fuerte, cola de pescado, bueno. Pues en el caso de las pinturas, ya digo, de las naturales, las que se utilizaban, bueno, pues antiguamente y las que se siguen utilizando en el caso que estemos dentro del ámbito de la restauración, es la cola de conejo. Si os acordáis, era esta cola que, bueno, derivaba de las pieles, de los huesos de animales pequeños, tipo pues un conejo, liebre, ¿vale? La cola de conejo. Ese es el aglutinante principal de las pinturas, las antiguas, las orgánicas. Hay más aglutinantes. ¿Qué es lo que se utilizaba antiguamente cuando se quería hacer pues una pintura? Pues se utilizaban estas colas y también había más, más productos naturales que servían para la realización de las pinturas. Por ejemplo, los derivados lácteos como la caseína. Otro de los aglutinantes, de los ligantes más utilizados, era pues el huevo. El huevo también, sobre todo pues la yema. Era otro de los aglutinantes, ya digo, más utilizados a la hora de elaborar pinturas, pinturas naturales, orgánicas, siempre estamos hablando de las naturales. Hay más, cualquier elemento de la naturaleza que tenga esa capacidad de adhesión, pero ya digo, quizá los más importantes sean las colas pues, animales, la de conejo principalmente, y el huevo, lo que se conocía como temple al huevo. ¿Cuál es el disolvente de las pinturas? Pues bueno, el más importante, el más utilizado es el agua, porque estos productos se diluyen en agua. Entonces ya veis, un poco por resumir otra vez, los barnices, los naturales, el aglutinante, resinas, y el diluyente, esencia de trementina.
En el caso de las pinturas, los aglutinantes, colas animales, huevo, caseína, etcétera. Por ejemplo, pues la cerveza podría servir también, hay muchos, pero esos quizás sean los más importantes. Y el diluyente o disolvente más utilizado en el caso de las pinturas orgánicas, el agua. Bueno, a esto hay que añadirle en el caso de las pinturas un pigmento. Bueno, los pigmentos, bueno, pues es la materia que tiene la capacidad de el color, donde está el color. Los pigmentos utilizados, bueno, también dentro de los naturales, lógicamente, bueno, pues se obtienen de muchas maneras. Quizá los más utilizados, los más abundantes, proceden pues de las tierras, de lo que es el mineral. Por ejemplo, uno de los más utilizados es el color rojizo, el óxido de hierro, que es este, que podemos ver en el campo. Cuando vamos al campo vemos muchas veces ese color rojizo de la tierra, de ahí se obtiene uno de los pigmentos más comunes, más utilizados, que era el óxido de hierro, como lo podéis ver. La manera de obtenerlo era muy sencilla. Esa tierra simplemente había que triturarla y luego pasarla por un tamiz para limpiar un poco las impurezas, y ya tendríamos pues el pigmento. Ya digo, los más abundantes, más económicos, son los minerales. Evidentemente dentro de este campo hay otros pigmentos que son más costosos, porque son más difíciles de obtener, como son las piedras semipreciosas, como sería, por ejemplo, pues el lapislázuli. Pero el color, lo que es el color, lo que es el componente que va a dar color a una pintura, se obtiene de muchas maneras, siempre dentro del mundo de lo natural, lógicamente, en estas pinturas más antiguas, las originarias. Por ejemplo, pues del mundo pues animal, de la sepia, de la tinta del calamar, de la sepia principalmente, se obtenía pues el color negro. Las fuentes son muy diversas, pero siempre son las que había, que son las orgánicas. Por ejemplo, de las plantas también se obtenía pues el color. Es muy variado, como digo, pero bueno, principalmente las más utilizadas y más económicas, como digo, son las minerales. Bueno, deciros lo de siempre. Este tipo de productos que son naturales, los barnices, como ya hemos visto, y las pinturas, que es lo que estamos viendo ahora, pues evidentemente su elaboración es muy costosa. Muchas veces tener en cuenta que si el aglutinante para la pintura eran las colas, como la de conejo, fijaros que es una cola que hay que diluirla en agua y hay que calentarla al baño María, quiero decir que hay que darla caliente. Entonces todo esto hace que el proceso sea pues laborioso, y hay que mantenerlo en calor. En fin, lo que complica su uso, y lo que no lo hace práctico a la hora pues de cuando se compara con una pintura moderna que viene ya en un bote, y evidentemente no tiene sentido utilizar estas pinturas tan laboriosas. Por eso su uso se reduce o se limita pues al que ya conocemos, al mundo de las bellas artes. Estas pinturas se siguen utilizando hoy en día, sobre todo pues asociadas a las imágenes religiosas, a la realización de retablos, de escenas religiosas, como digo, de la imaginería, donde todavía se siguen haciendo pues todo el proceso de dorado, por ejemplo, y las pinturas, los estofados. Todo eso se sigue haciendo un poco como se hacía antes, con temples al huevo, en fin, se sigue haciendo de esa manera, de esa forma más artesana. Ya sabéis que las propiedades de las pinturas o de los barnices, las modernas, pues son mucho mejores, porque evidentemente son productos más elaborados, donde los aditivos que os comentaba antes son de todo tipo, que permiten una brochabilidad mejor, productos anti-moho, bichos de todo tipo, microorganismos, antihumedad, en fin, todo tipo de aditivos que pueda haber para mejorar las propiedades de la pintura.
pero si hay una cosa que tienen las pinturas, las antiguas, las orgánicas, como tenían también los barnices, es la calidez, es ese carácter que es natural, que no se consigue con una pintura moderna, ¿eh? Lo que siempre os digo, se puede conseguir propiedades mucho mejores de todo tipo, pero ese carácter pues natural, ese carácter de pintura antigua, eso solamente lo conseguimos realizando una pintura de este tipo, ¿eh? Lo mismo que los barnices. Aparte de eso, los aglutinantes no son malos. El aglutinante de la yema de huevo, por ejemplo, es muy resistente. Este, por ejemplo, se daría en frío. Igual que para hacer una pintura antigua con cola, si el aglutinante es cola de conejo, ya os he dicho que hay que calentarlo, porque la cola de conejo es un adhesivo que cuando se enfría se queda duro, entonces hay que calentarlo al baño María. Si lo queremos dar en frío, que sea más versátil, que no haga falta calentarlo cada vez que se enfría, podríamos utilizar pues el huevo, por ejemplo, que eso, como digo, no hace falta calentarlo al baño María, se mezclaría con el agua y se aplicaría. Entonces, bueno, como veis, cuando hacemos una restauración, pues lo mismo, tendremos que utilizar una pintura de este tipo, porque ya sabéis, según los criterios, pues es la pintura, sería la que llevaría, ¿no? Una pintura de este tipo, y bueno, son pinturas, como todos los productos naturales, reversibles, y bueno, es lo que se debería utilizar. Nunca una pintura moderna, como nunca se debería utilizar un barniz moderno en un mueble antiguo. ¿Qué más deciros? Bueno, hay un término que es muy importante cuando se habla en general de los acabados, que es el lacado, es el término laca. Ese término ya os suena, supongo, porque ya lo hemos visto, ¿no? El término laca, cuando decimos que una superficie tiene un lacado. Su significado es el mismo siempre. Cuando hacemos referencia a un lacado, a una laca, nos estamos refiriendo a un acabado con cierto grosor y que está, sobre todo, es un acabado completamente homogéneo, completamente liso y, bueno, con más o menos brillo. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que tiene un lacado, ¿no? Que vamos a realizar un lacado o que ese objeto tiene una laca. Lo que sí que varía es un poco que podemos referirnos con el término laca a diferentes cosas, según el momento pues, de la historia, de la época. Por ejemplo, aquí en Occidente, los barnices que se conocían antiguamente eran los barnices grasos, yo os he comentado, ¿no? Barnices hechos básicamente con una resina y con esencia de trementina. Entonces, cuando se conocieron las lacas chinas, las lacas posorientales, que daban como resultado ese acabado que os comento que necesita tener una laca, que es un acabado pues, homogéneo, grueso, liso. Bueno, cuando se conocieron aquí fueron muy apreciados y demandados porque aquí no se conseguía hacer un acabado así. Luego, cuando en el siglo XVIII se consiguió hacer un acabado parecido a una laca posoriental mediante el pulimento francés, mediante el acabado con muñequilla que ya hemos visto, entonces a eso también se le llamaba laca. Ya no era solamente esa laca oriental, sino la laca de pulimento francés, del acabado a muñequilla. Y luego con las pinturas, pues con las pinturas también. Con las pinturas antiguamente también se hacía un lacado, también se le podía denominar laca. ¿Cómo se conseguía con una pintura antigua? Estas que os he dicho, que se componían de un aglutinante natural tipo cola de conejo, yema de huevo, agua más el pigmento. ¿Cómo se conseguía hacer una laca? Porque con muñequilla no se podría hacer, como sí que se hacía con un barniz tipo goma laca. Pues se hacía dando un aparejo, dando un estuco. Lo que se hacía era dar un yeso, fijaros, se hacía lo que es un aparejo, lo que es un estuco, que consiste en hacer un agua-cola, esa cola de conejo que tenemos, diluida en agua y caliente, le vamos a echar un yeso, lo que le vamos a echar es un yeso muerto, un carbonato de calcio, fijaros, yeso muerto siempre. Entonces eso, vamos a hacer una mezcla
y vamos a hacer un estuco, vamos a hacer pues un aparejo, tiene diferentes nombres. Y eso es lo que se va a aplicar sobre la madera, y lo que va a hacer, dando sucesivas manos, lijando entre ellas, lo que va a hacer es que la superficie quede completamente lisa, que es lo que necesita una superficie o un acabado, mejor dicho, para considerarse laca. Esa superficie que se va a lijar muy bien, porque el yeso se lija muy bien, ya digo, cuando demos las suficientes manos, lijando entre una mano y otra, y ya lleguemos a dar ese cuerpo que quede completamente liso, es cuando ya encima de él vamos a pintar, vamos a dar un temple. Ese temple, esa pintura que demos encima, puede ser la conocida, el aguacola, cola de conejo más agua caliente más el pigmento, o por ejemplo la yema de huevo con agua más el pigmento. Eso se da encima y entonces tendríamos ya un lacado. En este caso nos referimos a un lacado no el oriental, no la goma laca, sino a un lacado de pintura. Porque ya digo, aunque se refiera a diferentes cosas, siempre es lo mismo. Un lacado es una superficie con cierto grosor, homogénea, lisa y brillante. En los acabados modernos, evidentemente las lacas se hacen muy fácilmente con pistola o con cualquier equipo de barnizado, con robots, pero vamos, con una simple pistola se puede hacer un lacado fácilmente, tanto un barniz como una pintura. Pero con las técnicas de antes, con las antiguas, también se hacían lacados. En el caso de los barnices, ya sabéis, a base de muñequilla. Y en el caso de las pinturas, dando un estuco, un aparejo, una aguacola mezclada con un yeso, para que crease una base completamente lisa. Este paso del estuco, del aparejo, se podía hacer, digamos, también un 2 en 1. Hago el estuco, es decir, caliento la cola de conejo con agua, el aguacola, le echo el yeso, lo mezclo todo bien hasta hacer ese yeso, pues el estuco, digamos, y también le puedo añadir ahí mismo un pigmento, entonces también podría darlo ya con color. Pero bueno, lo suyo sería, como digo, dar el aparejo, dar el estuco primero, varias manos, lijar entre ellas, y cuando tengo esa superficie completamente lisa, dar un temple, que es como se conocían también el nombre, como en el que se conocían las pinturas pues antiguas, las naturales, de las que estamos hablando, también se le llamaba temple. Entonces, bueno, para que veáis un poco, ya digo, a modo de introducción, los componentes de las pinturas, los básicos, digamos, las naturales, los acabados modernos tendrían mucho más porque tendrían un sinfín de aditivos, las que compramos comercializadas ya en botes. Y luego, bueno, pues el término lacado, que es un término muy importante, que ya digo, sirve tanto para barnices como para pinturas, tanto antiguas como modernas. Siempre se ha acabado homogéneo y liso. Bueno, pues con esto terminamos el vídeo de hoy. Muchas gracias.